Estamos hablando de inventar organismos completamente nuevos en un laboratorio, de programar células como si fueran software y de diseñar vida desde cero. ¿Emocionante? Totalmente. ¿Legalmente complicado? Aún más. ¿Pero qué pasa cuando tu gran descubrimiento no se queda en su placa de Petri? Cuando se divide, se duplica y se atreve a desafiar las categorías legales tradicionales. Esto no es ciencia ficción, es biología sintética. ¿Y la ley? Bueno, está tratando de alcanzarla. Hoy en Intangiblia exploramos el mundo alocado de la propiedad intelectual cuando la invención está viva, se multiplica y quizás tiene ideas propias. Abróchense los cinturones, Bionerds. Esto se va a replicar. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Hola y bienvenidos de nuevo a Intangiblia, el podcast donde la propiedad intelectual se vuelve personal, global y a veces genéticamente modificada. Yo soy Leticia Caminero, tu anfitriona, lista para guiarte por los giros de la innovación y las leyes que intentan ponerse al día. Y yo soy Artemisa, tu coanfitriona, hecha a partes iguales de obsesión biotecnológica, entrenamiento con inteligencia artificial y un toque de picardía legal. Puede que no sea abogada con licencia, pero sí sé esto. Si tu invención usa ADN de una rana tropical misteriosa guardada cuidadosamente en un congelador de laboratorio, ¿debes compartir el crédito? Spoiler, sí. Y probablemente las ganancias también. Antes de comenzar, una aclaración importante. Aunque Artemisa es una inteligencia artificial y yo soy humana, nada de lo que decimos en este podcast constituye asesoría legal. Nuestro objetivo es informar y entretener. Si estás pensando en patentar algo que creaste en un laboratorio o encontraste en la selva, consulta con una abogada o abogado calificado en tu país. La biología sintética es una disciplina que combina biología, ingeniería y ciencias computacionales para diseñar y construir nuevas partes y sistemas biológicos. Imagínate programar ADN como quien programa un microchip, o crear organismos en un laboratorio que nunca han existido en la naturaleza. Pero si estás inventando vida, ¿cómo la proteges? ¿Se puede patentar algo que se reproduce solo? ¿Se puede registrar con derechos de autor una secuencia genética? Te adelantamos. No. ¿Deberían los inventores compartir beneficios si usaron material genético que proviene, por ejemplo, de un arrecife o un bosque tropical? Estas son las preguntas legales que plantea la biología sintética, pero no se quedan ahí. También plantea dolores de cabeza a nivel de políticas públicas. Las leyes tradicionales de propiedad intelectual fueron diseñadas para máquinas y moléculas estáticas, no para bacterias que se replican solas o levaduras diseñadas por algoritmos. Exactamente. El derecho de PI prefiere los límites claros. ¿Quién inventó qué, cuándo y cómo? Pero con la biología sintética, todo se vuelve más fluido. Algunas invenciones usan genes que ya existen en la naturaleza. Otras son 100% creadas en laboratorio. Algunas se multiplican. Otras cambian con el tiempo. Y unas cuantas levantan cejas en temas éticos. Por eso están surgiendo nuevas reglas y políticas en todo el mundo. Algunos países dicen, puedes patentar el gen, pero no la planta entera. Otros dicen, si involucra un embrión humano, ni lo intentes. Y otros más exigen, primero dime de dónde sacaste ese ADN. Hoy vamos a recorrer los casos clave, un tratado global recién salido del horno. Comenzamos esta línea del tiempo legal con un caso legendario, Diamond contra Chakrabarty. El año era 1980, y por primera vez en la historia, la Corte Suprema de Estados Unidos se enfrentaba a una pregunta nueva. ¿Se puede patentar un organismo vivo creado en un laboratorio? El doctor Ananda Chakrabarty era un científico que trabajaba en General Electric. Y no estaba diseñando microondas. Estaba creando una bacteria capaz de descomponer petróleo, útil para limpiar derrames.
Cuando presentó su solicitud de patente, la Oficina de Patentes de EU dijo: espérate, no puedes patentar una cosa viva. Así que Chakrabarty demandó, y el caso llegó hasta lo más alto, la Corte Suprema. ¿Y qué dijo la Corte? Básicamente, si el organismo no ocurre naturalmente y fue creado por intervención humana, entonces sí se puede patentar. Esa bacteria no existía antes. Fue inventada, no descubierta. Este fallo cambió todo. Abrió la puerta a una nueva era, la de la biotecnología patentada. Ya no era solo sobre máquinas y químicos. Ahora, la vida modificada entraba oficialmente al mundo de la propiedad intelectual. Y aunque el caso era sobre una bacteria, su impacto fue mucho más allá. Desde plantas transgénicas hasta animales modificados y herramientas de edición genética, todo eso se volvió posible gracias a esta decisión. En resumen, este caso nos dejó claro que la pregunta ya no era si podíamos patentar la vida, sino hasta qué punto. Seguimos en Estados Unidos, pero esta vez el debate es sobre algo muy concreto: plantas. El caso Hot M Ag Supply contra Pioneer Hybrid gira en torno a un conflicto que, a primera vista, parece técnico, pero tiene implicaciones enormes para la agricultura moderna. Pioneer Hybrid desarrolló unas variedades de maíz híbrido con alto rendimiento y, como buena empresa innovadora, las protegió con patentes de utilidad. O sea, no solo registró las semillas bajo leyes agrícolas, sino que también pidió una patente completa, como si fuera una máquina o un medicamento. Ahí entra JM Ag Supply, una distribuidora que pensó: si ya existe una ley especial para proteger plantas, el Certificado de Protección de Variedad Vegetal, o PVP, entonces ¿por qué se necesita también una patente? En otras palabras, ¿puedes proteger legalmente una planta bajo dos sistemas diferentes? La disputa subió hasta la Corte Suprema y la respuesta fue un contundente sí. La Corte dijo que nada impide que una planta, si cumple con los requisitos de novedad, utilidad y no obviedad, pueda ser protegida bajo una patente de utilidad, además de cualquier otro sistema como el PVP. Esto fue un punto de inflexión. Significó que las empresas podían usar capas de protección sobre sus innovaciones agrícolas, un certificado para proteger la variedad y una patente para proteger el proceso o los genes. Y, aunque suena lógico, desde el punto de vista legal, también generó críticas. ¿Por qué? Porque puede hacer más difícil para agricultores guardar, intercambiar o reutilizar semillas, algo que ha sido práctica común por siglos. Pero al final, este caso confirmó que, en Estados Unidos, la ley de patentes se aplica también al mundo vegetal. Si tu planta es inventada y no solo cultivada, entonces puede ser patentada como cualquier otra invención. Ahora cruzamos la frontera norte para entrar en Canadá, donde se debatió una pregunta fascinante. ¿Se puede patentar un animal transgénico? El protagonista, un ratón, pero no cualquier ratón, el oncomouse. El oncomouse fue desarrollado por investigadores de Harvard. Era un ratón genéticamente modificado para tener una predisposición al cáncer. La idea era usarlo para estudiar la enfermedad y probar nuevos tratamientos. Ciencia al más alto nivel. Harvard solicitó una patente para el animal completo en Canadá, tal como ya lo había hecho en otros países. Pero el comisionado de patentes canadiense dijo que no. Se podía patentar el proceso para modificar genes, incluso el gen en sí, pero el animal entero, vivo y respirando, eso ya era otra historia. Harvard apeló, y el caso subió hasta la Corte Suprema de Canadá, que tomó una decisión en 2002 que sigue siendo clave hasta hoy. Los animales superiores no son patentables en Canadá. La Corte dijo que la ley de patentes no fue escrita pensando en formas de vida complejas. Aunque el animal sea nuevo, útil y no obvio, los 3 requisitos clásicos para una patente, no encaja dentro del concepto legal de invención. Pero ojo, la Corte fue clara. Sí se puede patentar el gen modificado o el método para introducirlo. O sea, el trabajo molecular es protegible. Lo que no se acepta es la idea de apropiarse de un ser vivo complejo como si fuera un invento mecánico.
Este fallo puso a Canadá en contraste con Estados Unidos, donde el OncoMouse sí obtuvo patente, y abrió espacio para que se discutiera, en serio, el papel de la ética en la propiedad intelectual biotecnológica. Porque no todo lo que se puede crear se debe poseer. Y no todo lo que es nuevo necesita ser patentado en su totalidad. Seguimos con animales, pero esta vez no es un ratón. Es una oveja escocesa que se volvió leyenda científica y legal. Sí, estamos hablando de Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. El Instituto Roslin, en Escocia, fue quien logró este hito en los años 90. Y más adelante quiso patentar a Dolly. No la técnica, sino el animal clonado como tal. En Estados Unidos, esto se convirtió en el caso INRI Roslin Institute. Roslin ya tenía una patente aprobada sobre el método de clonación, así que lo que pedía ahora era extender la protección al producto final. Cualquier animal clonado usando ese proceso, incluyendo Dolly y sus posibles copias. Pero en 2014, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos dijo, no. Los animales clonados no son patentables si son genéticamente idénticos a los que existen en la naturaleza. Según el tribunal, Dolly no era marcadamente diferente del animal original del que fue clonada. Y si no hay una diferencia significativa creada por intervención humana, entonces no hay invención y por tanto no hay patente. Esta decisión marcó un límite interesante. Puedes patentar el método de clonación, pero no el resultado si ese resultado es solo una copia exacta. Y ese matiz es importante, porque en el mundo de la biología sintética, muchos desarrollos se basan en editar o replicar sistemas ya existentes. La pregunta clave será siempre, ¿hay una diferencia sustancial y creada por el ser humano? Dolly no ganó su patente, pero sí aseguró un lugar en los libros de historia y en los manuales de derecho de propiedad intelectual. Ahora pasamos de ovejas clonadas a algo más rural. Este caso se desarrolló en los campos de Indiana, donde un agricultor llamado Vernon Bowman se metió en problemas legales por plantar algo que, según él, ya había comprado legalmente. La semilla en cuestión era Soya Roundup Ready, desarrollada por Monsanto. Estas semillas estaban genéticamente modificadas para resistir herbicidas y, claro, estaban protegidas por patente. Los agricultores que compraban estas semillas firmaban un acuerdo. Podían plantar la cosecha, pero no podían guardar semillas para replantar en temporadas futuras. Cada ciclo requería comprar nuevas semillas. Pero Bowman tuvo otra idea. Fue a un silo de grano local, compró soya mezclada de segunda mano, donde sabía que algunas semillas serían Roundup Ready, y las sembró. Y sí, sobrevivieron al herbicida. O sea, funcionaban. Monsanto lo demandó por infracción de patente. Bowman respondió que como él había comprado esas semillas legalmente, la doctrina del agotamiento de patente lo protegía. O sea, que después de la primera venta, el titular de la patente ya no puede controlar el uso. Pero aquí viene el giro. La Corte Suprema de Estados Unidos dijo que esa doctrina no aplicaba cuando el producto es autorreproducible. Las semillas se replican. Y al plantarlas, Bowman estaba generando nuevas copias protegidas por patente. En pocas palabras, el tribunal dijo, comprar la semilla no te da derecho a replicarla indefinidamente. Aunque hayas pagado por la primera, no puedes eludir la patente cultivando copias. Este caso es clave porque toca una gran pregunta. ¿Cómo se aplican las reglas de PI cuando el producto se multiplica solo? Y la respuesta fue clara. Los derechos siguen protegidos, incluso en la segunda generación. Así que si estás trabajando con organismos autorreplicantes, desde bacterias hasta semillas transgénicas, más te vale entender cómo funciona el agotamiento de patente. Ahora cruzamos al hemisferio sur, donde una disputa reciente entre agricultores de Brasil y Bayer Monsanto captó la atención no solo del mundo agrícola, sino también del mundo legal. Y sí, de nuevo, todo gira en torno a la soya modificada genéticamente. En este caso, miles de agricultores brasileños alegaron que estaban siendo obligados a pagar regalías por el uso de semillas transgénicas.
incluso después de haberlas comprado legalmente y sembrado en sus tierras. La controversia comenzó cuando las empresas de biotecnología implementaron sistemas de cobro que implicaban descuentos automáticos en la venta de las cosechas, como forma de recuperar regalías por el uso de tecnología protegida por patente. Los agricultores dijeron, ya pagamos por la semilla, ¿por qué tenemos que pagar otra vez por usar lo que sembramos? Lo veían como una forma de doble cobro o incluso de abuso de posición dominante. El caso fue presentado en tribunales brasileños y en 2023. Un fallo regional respaldó parcialmente a los agricultores, argumentando que ciertas prácticas de cobro automático debían ser más transparentes y basadas en acuerdos expresos. Sin embargo, la Corte también reconoció que las semillas con tecnología patentada están protegidas y que las empresas tienen derecho a cobrar regalías, pero bajo términos justos y claros. Lo interesante aquí es cómo el caso combina elementos técnicos de Pi con el principio de equilibrio contractual y transparencia comercial. No se trata de estar en contra de la innovación, sino de asegurar que todos los actores comprendan y acepten las condiciones. También refleja una tendencia creciente. Los tribunales de países con fuerte producción agrícola están comenzando a exigir mayor equidad en la implementación de derechos de propiedad intelectual sobre tecnologías biológicas. Una lección para ambos lados. Proteger una invención es legítimo, pero el mecanismo de esa protección debe ser justo, comprensible y legalmente sólido. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Ahora vamos al corazón legal de Europa, donde no uno, sino dos vegetales se volvieron protagonistas de una saga legal digna de una miniserie. Bienvenidos al drama del tomate y el brócoli. Todo comenzó con dos solicitudes de patente. Una para un brócoli que contenía altos niveles de compuestos anticancerígenos y otra para un tomate con menor contenido de agua, ideal para salsas. En ambos casos, los vegetales fueron obtenidos por mejoramiento convencional, no por modificación genética. Aquí está la clave. En Europa, la legislación dice que no se pueden patentar procedimientos esencialmente biológicos como el cruce natural de plantas. Pero ¿qué pasa con el producto final, la planta en sí? El caso llegó a la Oficina Europea de Patentes, EPO, que primero dijo, sí, pueden patentarse los productos si son nuevos y útiles, incluso si el método fue biológico. Pero después vino el giro. En 2020, tras una fuerte presión política y social, la EPO cambió de posición y dijo que las plantas obtenidas por mejoramiento convencional no son patentables, o sea, dieron reversa. Este cambio fue importante porque traza una línea clara entre lo que es biotecnología y lo que es selección tradicional, y busca proteger a pequeños agricultores y fitomejoradores que dependen de intercambiar y reutilizar semillas. También resalta un punto fundamental. El sistema de patentes no es estático. Puede y debe adaptarse cuando hay consenso social y político de que algo no está funcionando como debería. Así que si estás trabajando con plantas y no usas edición genética, ojo, en Europa las reglas de juego ya no son las mismas. Y puede que otros países empiecen a seguir ese modelo. Un caso donde la ciencia no cambió, pero la ley sí, porque incluso los sistemas legales de vez en cuando evolucionan. Este caso es uno de los más emblemáticos cuando se habla de biopiratería, y aunque el NEM no fue inventado en un laboratorio, su historia sacudió el sistema de patentes europeo. El árbol de NEM ha sido utilizado durante siglos en prácticas agrícolas y medicinales tradicionales. Sus propiedades antifúngicas, insecticidas y curativas son bien conocidas por comunidades de varios países del sur global. En los años 90, una empresa europea, en colaboración con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, solicitó una patente ante la Oficina Europea de Patentes, EPO, para un producto derivado del NEM con aplicación como pesticida. El problema, el conocimiento ya existía. Lo habían usado agricultores durante generaciones. Lo que se alegaba como novedoso
no era más que la documentación científica de un saber ancestral. Organizaciones internacionales, incluidas asociaciones de agricultores y movimientos medioambientales, presentaron una oposición formal a la patente. Alegaron que se trataba de una forma de apropiación indebida de conocimientos tradicionales. Y ganaron. En el año 2000, la EPO revocó la patente reconociendo que el uso del extracto de neem no cumplía con el requisito de novedad, ya que era parte del dominio público. Este caso fue histórico porque demostró que los sistemas de propiedad intelectual también pueden reconocer y proteger el conocimiento colectivo, incluso si no está documentado en revistas científicas. También generó un cambio de mentalidad. Desde entonces, muchas oficinas de patentes comenzaron a prestar más atención al conocimiento tradicional como posible arte previo, para invalidar solicitudes de patente. Una victoria para quienes protegen la biodiversidad y los saberes ancestrales, y una señal de que la propiedad intelectual bien aplicada puede ser una herramienta de justicia. Este caso puso sobre la mesa una pregunta directa y poderosa. ¿Se puede patentar un gen humano si simplemente lo aislaste del cuerpo? La empresa Myriad Genetics había identificado 2 genes, BRCA1 y BRCA2, que están ligados al riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario. Lograron aislar esos genes, entender sus mutaciones y patentarlos. Las patentes de Myriad les dieron el control exclusivo sobre las pruebas genéticas para detectar esas mutaciones. Eso significaba que ningún otro laboratorio podía ofrecer pruebas similares sin pagar licencias. Un grupo de asociaciones médicas, científicas y de derechos civiles presentó una demanda. Alegaban que los genes humanos no deberían ser patentables, ya que son productos de la naturaleza. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que en 2013 tomó una decisión trascendental. Los genes humanos, tal como existen en el cuerpo, no son patentables. Aunque se aíslen en laboratorio, siguen siendo descubrimientos, no invenciones. Pero la Corte hizo una distinción importante. El ADN complementario, cDNA, una versión artificial creada en laboratorio, sí puede ser patentable, ya que no ocurre naturalmente. Esta sentencia cambió el panorama para la biotecnología y la medicina. Abrió la puerta para que más laboratorios pudieran ofrecer pruebas genéticas sin temor a demandas y bajó el costo para pacientes. Esta sentencia cambió el panorama para la biotecnología y la medicina. Abrió la puerta para que más laboratorios pudieran ofrecer pruebas genéticas sin temor a demandas y bajó el costo para pacientes. ¿Recuerdan el caso de Myriad en Estados Unidos? Bueno, Australia tuvo su propia versión. En este caso, una activista y especialista en patentes llamada Yvonne Darcy llevó a los tribunales a Myriad Genetics por las mismas patentes sobre los genes BRCA1 y BRCA2. Darcy argumentó que esos genes no deberían ser propiedad privada, ni siquiera si fueron aislados del cuerpo, porque al final del día seguían siendo información genética humana que ya existía en la naturaleza. Myriad, por su parte, sostenía que el proceso de aislar el gen del cuerpo humano y purificarlo lo transformaba en una invención. En su opinión, eso cumplía con los requisitos para ser patentado. Después de varias instancias judiciales, el caso llegó a la Alta Corte de Australia, que en 2015 falló en favor de Darcy. El tribunal concluyó que una secuencia de ADN, aunque haya sido aislada, no es una invención si contiene la misma información que el gen natural. La Corte fue clara. Lo que se protege en una patente es la información codificada en el gen, no solo la estructura física. Y si esa información ya existía, entonces no hay invención. Este fallo alineó a Australia con lo decidido en Estados Unidos y marcó un punto de inflexión en el derecho de patentes en la región Asia-Pacífico. También subrayó que los países pueden y deben evaluar cuidadosamente qué partes del cuerpo humano pueden estar sujetas a propiedad intelectual, especialmente cuando se trata de salud pública. Un ejemplo poderoso de cómo el mismo conflicto puede generar respuestas similares en distintas partes del mundo.
cuando hay voluntad de proteger principios éticos sin frenar la innovación. Ahora nos adentramos en un terreno delicado, el cruce entre la biotecnología, la propiedad intelectual y la ética. Nos vamos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el caso Brustol contra Greenpeace, decidido en 2011. Aquí el Dr. Oliver Brustol, un neurocientífico alemán, obtuvo una patente por un procedimiento para convertir células madre embrionarias en neuronas, con la esperanza de tratar enfermedades como el Parkinson. Pero Greenpeace objetó la patente, no por razones científicas, sino por principios éticos. Alegaron que el procedimiento implicaba la destrucción de embriones humanos, lo cual, según ellos, no debería ser patentable en Europa. La pregunta ante la Corte fue clara. ¿Se puede patentar una invención si su desarrollo implica destruir un embrión humano? Aunque no se esté revendiendo el embrión ni lucrando directamente con él. El tribunal respondió con firmeza, no. Según la Directiva de Biotecnología de la UE, cualquier invención que implique el uso de embriones humanos para fines industriales o comerciales queda excluida de la patentabilidad. El razonamiento de la Corte se basó en la dignidad humana. Aun si la invención tiene un propósito terapéutico, si su desarrollo requiere destruir un embrión, entonces no es protegible bajo el sistema europeo de patentes. El razonamiento de la Corte se basó en la dignidad humana. Aun si la invención tiene un propósito terapéutico, si su desarrollo requiere destruir un embrión, entonces no es protegible bajo el sistema europeo de patentes. A raíz de este caso, muchos laboratorios en Europa comenzaron a enfocarse en alternativas éticas como las células madre pluripotentes inducidas, que no requieren el uso de embriones. Fue una decisión que marcó el tono de cómo Europa trata la biotecnología con implicaciones humanas, con cautela, con debate y con estándares éticos elevados. Para cerrar esta sección, vamos con un caso que parece sacado de una película de misterio científico. La pregunta aquí es, ¿se puede patentar un gen sin saber exactamente para qué sirve? La empresa Human Genome Sciences, o HGS, descubrió un nuevo gen que codificaba una proteína llamada Neutropkin alfa. Pensaban que estaba relacionada con el sistema inmunológico, por su parecido con otras proteínas del mismo tipo. Entonces, ¿qué hicieron? Presentaron una solicitud de patente, no solo para la secuencia genética, sino también para sus posibles aplicaciones médicas, aunque todavía no había pruebas de su función específica. Ahí entra Eli Lilly, que dijo, ¿cómo vas a patentar algo si ni tú sabes qué hace? Ellos argumentaron que la patente no tenía aplicación industrial clara, lo cual es un requisito bajo la ley del Reino Unido y del Convenio Europeo de Patentes. El caso llegó al Tribunal Supremo del Reino Unido y la decisión sorprendió a muchos. El tribunal apoyó a HGS diciendo que bastaba con tener una función plausible basada en conocimiento científico razonable. O sea, no hacía falta saber todos los detalles. Si el uso potencial era creíble y justificado, la invención podía considerarse útil y, por tanto, patentable. Este fallo alineó al Reino Unido con la interpretación más flexible de la Oficina Europea de Patentes, permitiendo más espacio para innovar en la fase temprana del descubrimiento genético. Eso sí, este enfoque tiene sus críticos. Algunos temen que se bloquee el acceso a genes clave antes de que su valor científico esté claro. Otros ven esto como una forma legítima de proteger y fomentar investigación. En todo caso, este caso dejó claro que en el mundo de la biotecnología, la utilidad puede ser anticipada, y eso puede bastar para obtener una patente. Llegamos al gran final de esta sección, el caso Broad Institute contra UC Berkeley, también conocido como la batalla de CRISPR. Una historia de innovación, competencia y, por supuesto, patentes. CRISPR-Cas9 es una herramienta revolucionaria para editar genes con precisión quirúrgica. Ha cambiado la medicina, la agricultura y la investigación científica en general. Pero desde sus inicios, dos instituciones se han disputado el crédito y los derechos. Todo comenzó cuando Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier de UC Berkeley
publicaron en 2012 un artículo sobre cómo CRISPR-Cas9 podía cortar ADN en bacterias. Luego, el Broad Institute, afiliado a MIT y Harvard, presentó patentes para su uso en células humanas, vegetales y animales. La clave está en los tipos de células. UC Berkeley lo aplicó a procariotas, como bacterias, mientras que Broad lo hizo en eucariotas, como humanos. Y Broad aceleró su solicitud pagando revisión prioritaria. Resultado, sus patentes se aprobaron primero. Entonces comenzó la disputa. UC Berkeley dijo, «Nosotras llegamos primero, ustedes simplemente extendieron nuestra invención». Broad respondió, «Nuestro uso es diferente y más avanzado». Y ahí fue cuando el caso se volvió global. En Estados Unidos, la Junta de Apelaciones de Patentes, PTAB, falló inicialmente a favor de Broad, diciendo que las invenciones eran suficientemente distintas, pero UC apeló y la batalla legal continúa. Mientras tanto, en Europa, la Oficina Europea de Patentes revocó una de las patentes de Broad por razones de procedimiento relacionadas con cómo se listaron los inventores. Es un ejemplo perfecto de cómo las reglas cambian según la jurisdicción. Este caso ha durado casi una década, y su importancia va más allá de quién gana. Estamos hablando de miles de millones en licencias, acuerdos comerciales y derechos sobre terapias genéticas futuras. Y también plantea preguntas profundas sobre la invención colaborativa, la velocidad del sistema de patentes y la necesidad de coherencia internacional en campos tan complejos como la edición genética. Una cosa es segura. Si CRISPR es el bisturí del futuro, el sistema legal está aprendiendo, con bisturí también, cómo manejar su impacto. Después de tantos casos, disputas y patentes, ¿qué está haciendo el sistema internacional para mantener el ritmo? Pues, en 2024, los países miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o OMP, adoptaron un nuevo tratado que podría cambiar las reglas del juego. Este tratado, negociado durante más de una década, se centra en algo muy concreto: la divulgación del origen genético o biológico en solicitudes de patente. En otras palabras, si estás patentando algo que se basa en material genético o conocimientos tradicionales, ahora tendrás que decir de dónde lo sacaste. Esto busca más transparencia, más trazabilidad y más justicia. Muchos países han expresado durante años su preocupación por lo que llaman biopiratería, cuando alguien patenta algo que proviene de su biodiversidad o saber ancestral sin reconocimiento ni compensación. Con el nuevo tratado, si un inventor usa material biológico en su invención, debe declarar su origen en la solicitud de patente. Si no lo hace, se podrían aplicar consecuencias dependiendo de las leyes nacionales o regionales. Importante. Este tratado no impone reglas sustantivas sobre patentes, ni obliga a rechazar solicitudes automáticamente, pero sí establece un estándar común para la divulgación que refuerza el respeto al derecho soberano de cada país sobre sus recursos genéticos. Y más allá de la ley, esto abre la puerta a modelos de beneficio compartido, colaboración científica más ética y reconocimiento formal a quienes han cuidado y utilizado esos recursos por generaciones. En resumen, el tratado no resuelve todos los dilemas de la biotecnología, pero sí introduce una base común para evitar abusos y mejorar la gobernanza global de la innovación basada en la naturaleza. Y en el mundo de la bio-IP, eso no es poca cosa. Hemos recorrido más de 40 años de historia legal, desde bacterias petroleras hasta edición genética de precisión. Así que vamos a cerrar con 5 ideas clave que todo inventor, abogada, científica o persona curiosa debería llevarse. Número 1. Sí se puede patentar vida modificada, pero no toda la vida. El sistema de patentes hace distinciones claras entre lo que se inventa, lo que se descubre y lo que se copia de la naturaleza. Si tu innovación es una mejora genuina y no un reflejo exacto, hay posibilidades. Número 2. La procedencia importa. Ya no basta con inventar. Hay que decir de dónde viene el material genético, sobre todo si se obtuvo de biodiversidad o conocimientos tradicionales.
El nuevo tratado de la OMPI refuerza este principio globalmente. Número 3. La ética no está peleada con la innovación. Casos como Brussels y Myriad muestran que los tribunales no solo evalúan técnica y legalidad, sino también valores y principios humanos. Inventar no es tener derecho automático, es tener responsabilidad. Número 4. La API se adapta. Lo vimos en Europa con los casos del tomate y el brócoli, y lo vimos en Australia. El sistema puede cambiar cuando la sociedad lo exige. La ley evoluciona, como la ciencia. Y número 5. Si tu invención se multiplica sola, no te confíes. Casos como Bowman Vito Monsanto nos enseñan que la reproducción no equivale a liberación de derechos. Semilla que germina no siempre significa patente agotada. Hasta aquí nuestro recorrido por los laboratorios, tribunales y tratados que están redefiniendo qué significa inventar en el siglo XXI. Desde organismos modificados hasta patentes que aún no han dicho su última palabra, hoy cruzamos biología, ley y ética. Y si algo quedó claro, es que en la era de la biotecnología, la propiedad intelectual ya no vive solo en papeles o productos. Vive en células, en códigos genéticos y en decisiones que afectan a generaciones. Gracias por acompañarnos en este episodio de Intangiblia. Como siempre, te traemos lo intangible, pero esencial. Si vas a diseñar vida, editar genes o enviar una solicitud de patente, recuerda, el derecho también evoluciona y te está mirando. Y si no sabes por dónde empezar, ya sabes qué podcast escuchar. Hasta la próxima y que viva la invención. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.